8 de junio de 1997 los vecinos de Mendillorri tuvieron que decidir, mediante consulta popular, unirse a Pamplona o ser un ayuntamiento independiente. La respuesta mayoritaria en las urnas llevó a que el 1 de junio de 1998 Mendillorri pasase a convertirse en un barrio de Pamplona. Hoy cuenta con 11.332 habitantes repartidos en 4.734 casas. De la vida de este barrio, de su creación, de su crecimiento y evolución, vamos a hablar hoy, esta semana, en Una mirada atrás, Mendillorri. Mendillorri, en Una mirada atrás, hablamos de un barrio que se creó a comienzos de los años 90. De hecho, en 1993 llegaron al barrio sus primeros habitantes. Comenzó a crecer a un ritmo acelerado hasta convertirse en el lugar de España con la tasa de natalidad más alta. Paso ya a presentarles a nuestros invitados de esta tarde. El primero de ellos es José Mari Senosiain. ¿Qué tal, José Mari? Bienvenido. Buenas tardes. Él fue alcalde del barrio de Mendillorri. Entre los años 95 y 99. Bueno, cuando no era un barrio Mendillorri, claro. No, entonces era una urbanización del Valle de Hues. Pertenecía al Valle de Hues, pero como les decíamos, tras ese referéndum, los vecinos decidieron que querían pertenecer a Pamplona y ser un barrio de Pamplona. Vamos a hablar mucho de cómo fue esta historia. Paso a presentarles ya a Javier del Castillo. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muchas gracias. Y bien hallados. Usted fue consejero de Administraciones Públicas. Administración municipal del Gobierno de Navarra en el momento en donde hay la unión de Hues y Pamplona y creamos un poco el gobierno de Mendillorri. Es decir, se habían hecho las casas, pero no había administración, había una pugna, era un barrio que no tenía... no lo regía nadie directamente porque el ayuntamiento de Hues pues era diminuto, era mucho más pequeño, eran 1.000 habitantes y Mendillorri tenía 15.000, entonces sobrepasaba. Y había ese problema social, ya las casas estaban hechas, desde el año 92 vivía la gente y a mí me tocó pues encontrar todo aquel encaje administrativo que luego pues ya felizmente cuajó y funciona hasta hoy. Un encaje administrativo que seguro que no fue fácil, no fue Javier. Nada fácil. Luego lo vamos a comentar. Paso ya a presentarles a otro invitado. También tuvo presencia importante en Mendillorri, Jacinto Martínez. Alegría. Jacinto Martínez Alegría, bienvenido. Fue concejal de Pamplona. Fui del 73 al 79 por el tercio familiar. No había partidos políticos. Y además superamos una prueba angustiosa. Pamploneses, no votéis a estos porque vuestros hijos se quedarán sin pan. ¿Qué te parece? Una época difícil, desde luego, en la que le tocó lidiar. Muez, Pérez Balda, Erice y Servidor. La época de la transición no fue una época, desde luego, nada fácil para estar ahí bueno, al pie de la... Yo creo que se marcó una época. Creo que eso será vanidad lo que digo. Pero creo que se marcó una época que aún me sigo yo acordando. No sé si será que me tengo que olvidar de lo que pasó, pero me cuesta olvidarme de esas cosas. Muy bien, pues hoy lo que consiste es en recordar, en echar una mirada atrás a la creación de un barrio, el de Mendillorri, que ha resumido a la perfección nuestro compañero Fermín Las Peñas en el siguiente reportaje. Mendillorri fue el primer gran proyecto de urbanización de pisos de protección que se ideó en Navarra. Su desarrollo comenzó a principios de la década de los 90 y para el 93 empezaron a llegar sus primeros habitantes. El barrio se llenó rápidamente de vecinos y con ellos los cientos de niños que dieron vida al barrio. Tuvo un rápido crecimiento y se convirtió en el lugar de España con una tasa de natalidad más alta. Como lugar que comenzó desde cero, hubo que dotar a la zona de todos los servicios posibles y se iniciaron tradiciones hasta entonces inexistentes. Por ejemplo, que Mendillorri tuviera unas fiestas patronales o una nueva iglesia. En 1995 el arzobispo bendecía los terrenos que después acogerían el templo católico. Y por supuesto hubo que construir a gran velocidad guarderías, colegios, centros de salud, farmacias. Mendillorri se convirtió en un gigante que el Ayuntamiento del Valle de Hues no podía atender con sus posibilidades económicas.
Comenzó entonces una serie de reuniones a 3 bandas para tratar el futuro de este enclave. Se celebró el 8 de junio de 1997 una consulta popular no vinculante entre los vecinos del valle con una doble pregunta. Por un lado, si se estaba de acuerdo en separar Mendillorri del resto del municipio, y en caso de respuesta afirmativa, si querían los vecinos unirse a Pamplona o ser un ayuntamiento independiente. 3 de cada 4 votantes optaron por la segregación, y de ellos casi el 61% apoyaron la anexión con la capital. El 1 de abril de 1998, el Ayuntamiento del Valle de Hues y el Gobierno de Navarra firmaban el acuerdo de separación de Mendillorri. El 1 de junio de ese año pasaba a convertirse en barrio de la capital tras unas negociaciones entre el Ejecutivo navarro y el consistorio pamplonés. Los vecinos del barrio, que ocupaban VPOs, se encontraron que podían vender sus propiedades al cabo de 5 años desde su adquisición, y eso coincidió en los últimos años de los 90 con el boom inmobiliario. Por eso el Gobierno fue ampliando el plazo de la posibilidad de la venta de pisos hasta los actuales 30 años, ya que se dieron muchos casos de especulación en Mendillorri. El crecimiento del barrio ha implicado la movilización vecinal para conseguir nuevas dotaciones que se ajustaran en cada momento a sus necesidades. Especialmente importante fue la del instituto. Tras varios años de movilizaciones por parte de los padres, madres y alumnos, el Gobierno construyó el centro educativo que da servicio a un grupo de población que ya va cumpliendo años. Mendillorri fue sede del Mundial de Pelota de 2002 que acogió Pamplona por la construcción del Trinquete, un espacio en cuya inauguración podemos distinguir a un juvenil Martínez de Irujo dando los primeros pelotazos del frontón. En junio de 2006, las autoridades organizaron un gran acto para celebrar la llegada de agua del Canal de Navarra al depósito del barrio, la puerta de entrada para toda la ciudad. Ese año Mendillorri también fue portada de los informativos por la preocupación de la gripe aviar. Los patos, ocas y demás animales estuvieron en el punto de mira y en el barrio preocupaba sobremanera la presencia de algunas de estas especies en el lago. El barrio se ha consolidado a lo largo de los años, se han mejorado las infraestructuras y ha pasado desde ser el último punto de la ciudad a un lugar integrado en el contorno urbano. Bueno, Jacinto, imágenes para el recuerdo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Al ver cómo han pasado los años por Mendillorri, cómo se ha transformado también el barrio. Bueno, yo llevo 20 años en Mendillorri ya. Y aquí tengo 4 cosas que son necesarios decirlo, ¿no? Yo soy más bien el responsable de que siempre exista en Mendillorri una asociación de vecinos de Mendillorri. Yo he sido siempre el culpable. Como ahora tengo 81 años, pues ya me retiro de escena, ¿me entiendes? Ya que venga gente joven y que lo haga, ¿no? Luego hay un hecho que siempre me llamó la atención en Mendillorri, que no se destaca, porque ahora la gente no lo sabe. Las escuelas infantiles de Mendillorri fue al principio una verdadera tragedia, porque querían hacer las instalaciones dentro de la zona verde. Te hablo del señorío de Amocaín. Entonces nos opusimos rotundamente los vecinos. Yo mandé una carta faena urbanística en Mendillorri y se consiguió evitar hacer esa construcción en esta zona verde, que era inmensa, y ponerla 100 metros más atrás, donde no había más que una zona que no se utilizaba. Eso fue una de las cosas que más importancia le doy yo a Mendillorri. Después nos toca el castillo de Mendillorri. Se intentó al principio que fuese una especie de biblioteca, pero no se consiguió. Se arregló el tejado, costó 30 millones, arreglar el tejado quizás, se nos sabe también. Y entonces, más tarde, aparece una empresa privada queriendo utilizar ese castillo para hacer oficinas, incluso con la agravante de que querían colocar una especie de aparcamiento para coches cerca del lago. Eso es urbanísticamente mal y moralmente es pecado mortal, ¿no? Pero bueno, Jacinto, aparte de las vicisitudes, de las complicaciones del principio, echando eso fue el principio. La mirada atrás, echando la vista atrás, ahora, ¿cómo diría que ha cambiado el barrio? ¿De cómo empezó? Hombre, el barrio ahora ya es distinto. Hay 11.000 y pico habitantes, o 12.000, ¿no? El barrio ya es mucha gente joven, hay un montón de asociaciones de distinto pelaje, que yo diría, gastronómicas, también políticas, que digo yo. Hay asociaciones que a mí me gustaría que hablasen más entre ellos, pero la política tiene ese inconveniente, ¿no? Que cada uno monta su parcela
y le cuesta mucho dialogar con el de al lado en cosas comunes, como has dicho tú antes muy bien, Di Castillo. Entonces, Mendillorri se destaca la zona verde. Mendillorri tiene una zona verde que es de exposición. Un día mandé una carta a la zona verde de Mendillorri porque es ejemplar, es un hecho curioso. Ahí intervino, por cierto, el PSOE al principio. El PSOE con taja dura empezó con Mendillorri. Un barrio que estamos diciendo que se ha transformado. Contábamos al principio, Javier, cómo tenía esa tasa de natalidad la mayor de España. ¿Cómo fueron esas complicaciones a la hora de que el Valle de Aragón... Administrativas. El principio, por resumir, el año 87, el Gobierno de Navarra toma las transferencias de vivienda. Hay una gran carencia de VPO en Pamplona, una necesidad, una demanda, y los políticos en aquel momento pues buscan soluciones, y una solución fue encontrar ahí 1 millón de metros cuadrados tocando a Pamplona, y se inician las casas y se ponen en marcha todos los mecanismos que la administración foral tenía porque ya había asumido las competencias, y aparecen, empiezan comprando 1 millón de metros cuadrados, haciendo 4.000 viviendas, que se dice pronto, y en 4 años empieza a demandar por todos los jóvenes de Navarra una vivienda en Mendillorri, y como hemos dicho, crece y ahí está. Pero claro, lo primero fue la construcción, pues sería muy larga de relatar, que es una magnífica construcción en infraestructuras, etcétera, etcétera, y además llega el momento que vienen 4.000 viviendas, y ahí no hay una escuela, no hay una iglesia, no hay un frontón, no hay un colegio, no hay un centro de salud, no hay servicios. El Ayuntamiento de Güés, al que pertenece Mendillorri, un pequeñito concejo, resulta que Mendillorri tiene en un momento 15.000 habitantes y Güés, todo el valle, tiene 1.000. No puede. A mí me toca en ese momento ser consejero de Administración Municipal, año 1995, y bueno, me cae todo ese problema administrativo. Hablo con el Ayuntamiento de Güés, pues desgajarse siempre es duro, y mantienen un poco la situación. Son conscientes de que no pueden mantener 15.000 personas en los servicios. ¿Es un ayuntamiento sobredimensionado? Infinitamente. Este es un barrio que desborda totalmente. Pamplona, que en su jurisdicción no está Mendillorri, dice, esto a mí no me lo deis. Y entonces el gobierno, que es el que lo ha hecho, lo ha promocionado, ha solucionado momentáneamente lo que es el problema de vivienda, se encuentra con el problema social. Y me toca a mí sentarme con la administración local de Güés, con el Ayuntamiento de Pamplona, y yo, consejero de Administración Municipal, menos mal que era también consejero de Vivienda a la vez, y en una unión de pacto de administración costoso, nos sentamos varios meses en una mesa, el Ayuntamiento de Güés, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, y al final conseguimos la solución, que es Pamplona adquiere Mendillorri, pasa a su jurisdicción, el Gobierno de Navarra hace con el Ayuntamiento de Pamplona la carta de capitalidad, que la venía demandando hace mucho tiempo, en donde se le dan en aquellos momentos 1.500 millones de pesetas de las haciendas locales del Gobierno de Navarra, y entonces todo eso se va paliando. Sería muy largo de contar, pero en resumidas cuentas, bueno, yo pertenecía a un gobierno tripartito, que da la casualidad que cuando ya estaba todo ultimado, pues el caso Tano nos manda a casa y se queda para firmar. Y entonces, bueno, pues ya el nuevo ayuntamiento, el alcalde Javier Chorrao sigue el mismo, que era el que yo había negociado con él, y bueno, ya estaba aquello prácticamente terminado, y el año siguiente pues se hace el referéndum y se aprueba, y felizmente hoy Mendillorri es, y aunque Martínez diga lo contrario, creo que objetivamente no habrá ninguna urbanización en España mejor hecha que Mendillorri, con unas infraestructuras de lujo, con todas las canalizaciones, no digamos nada de la zona verde, que no hay más que verla, y todos los servicios. Es verdad que los vecinos, si él ha estado en una asociación de vecinos, lógicamente piden más y más, pero la Administración de Navarra,
y eso lo empieza un gobierno socialista, pero tiene la ayuda de los demás y la comprensión, porque el problema es general, la vivienda es escasísima, no hay en Pamplona, se pueden hacer viviendas de VPO en todo Navarra menos en Pamplona. ¿Por qué? Porque en Pamplona no hay sitio y hay que salirse, y por eso empieza allí. No me quiero extender mucho más, contestaré a lo que os parezca, pero desde luego lo que yo sí quiero dejar claro es que los políticos creo que deben estar a remediar las necesidades de la población por encima de sus ideologías, y esto podría ser un gran ejemplo. Mendillorri, por distintas administraciones, hoy la realidad está allí, y hoy viven los ciudadanos pues con todo el decoro y con todos los servicios, pero claro, para cuando se llega allí hace falta haberse entendido muy bien las administraciones, los acuerdos intra-gobierno, ayuntamientos, y sentarnos en una mesa y plantear los problemas. Las ideologías quedan muy por detrás y al final pues se llegan a estos acuerdos. Yo estoy recordando cómo Pamplona, que era muy reticente y con razón a cargarse con todos los servicios de Mendillorri, bueno, pues inventamos la carta de capitalidad, que ya la estaban demandando como en otras ciudades de España, y junto con las dos cosas pues se llegó a un feliz acuerdo. Y Pamplona hoy está gerenciando porque el ayuntamiento es el que tiene que prestar todos los servicios, los que se han mencionado, y el gobierno de Navarra en aquel momento bastante hizo con promocionar la vivienda, que por lo menos hubiera vivienda, y después todas las dependencias las hizo el gobierno de Navarra, todas, desde el centro de salud, primero el colegio público de infantil, luego el de primaria, y luego que también a mí me tocó el segundo paso, que era el instituto. Bueno, las demandas vecinales que siempre tienen que estar ahí, ¿verdad, Jacinto? Sí, sí. Y que son importantes, a pesar de que las cosas se hicieran bien. Vamos a ir poco a poco. Llegó el referéndum, llegó el momento de que los vecinos, José Mari, también tuvieran que decidir en las urnas, en una consulta no vinculante, si se anexionaban a Pamplona o no. ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno, pues... ¿Por qué se decidió dar la voz a los ciudadanos de Mendillorri? Bueno, pues porque entendíamos, y después de muchas vicisitudes y problemáticas que había en el tema, pensamos que era la mejor opción de que los vecinos dijesen dónde querían ir. Entonces costó mucho el decidir las preguntas que había que hacer. Al final se tomó la determinación de hacer una pregunta sobre la segregación, quién quería segregarse o no, y una vez decidida que se quería segregar, pues era si se hacía ayuntamiento independiente o entraba a pertenecer a Pamplona. Bueno, pues aquello costó políticamente más de lo que se debería, pero bueno, al final ya se consiguió. Se consiguió con un margen relativamente transparente. Se hicieron pues un referéndum o una consulta popular que realmente fue ejemplar, porque se llevó matemáticamente con todos los ¿Cuál elementos. fue el resultado de esa Pues votación? al final el resultado peleón era si se quería ir a Pamplona o ser independiente. Ahí salió pues más o menos un 60% que quería ir a Pamplona, un 35% que quería ser independiente, no recuerdo exactamente la cifra, y los otros eran pues blancos o nulos, ¿no? Entonces, bueno, pues casi era el doble a Pamplona, con lo cual ya, pues bueno, ya vimos el camino. Una referencia, me imagino que Jacinto estaría en la oposición para no ir a Pamplona, ¿verdad? Bueno, sí, se intentó que Mendillorri fuese independiente. Sí, pero... Habíamos unos cuantos republicanos que queríamos independencia en Mendillorri, pero eso nos parecía exagerado a la derecha. Un pueblo republicano, un barrio... No, aparte de la ideología... ¿Vamos a llegar? Aparte de la ideología, Se asustaba no la era derecha. Lógico que La derecha se asusta siempre de muchas cosas. que a 5 minutos de la Plaza del Castillo, en coche, se creara un nuevo ayuntamiento. Sí, Cuando es que, pues la lógica, cuando estamos en momentos de concentrar servicios, de concentrar todo, bueno, pues por mucho que nos guste la independencia, no era lógico que 15.000 personas, bueno, 15.000 las que hubiera en ese momento, crearle en las narices de Pamplona, pues una entidad local nueva, cuando estamos tratando, y yo soy municipalista y he defendido y defenderé siempre a los municipios, a los concejos, a todo el sistema navarro, pero bueno,
en estos tiempos Mendillorri no tenía ninguna razón de ser un nuevo ayuntamiento enfrentado con Pamplona, con todos los respetos, porque ya viste que había unos de otros. Hoy seguramente que a todos se les ha olvidado absolutamente aquello, porque quien garantiza los servicios es la entidad fundamental que es Pamplona. Y para que Pamplona, y repito, y yo no me quiero apuntar ningún tanto, porque intervino muchos políticos, para que Pamplona pudiese asumir también una carga, entre comillas, que era Mendillorri, aunque efectivamente el censo de Pamplona aumenta y por lo tanto percibe más del fondo, pues fue la Carta de Capitalidad en aquel momento yo creo que fue un gran acierto para que Pamplona pudiese dar los mejores servicios a Mendillorri y tampoco saliese grabado, porque del fondo de las haciendas locales de Navarra, que es para todos los ayuntamientos, sale ese dinero, que no es del gobierno, es del fondo de las haciendas de Navarra. Y creo que está muy bien repartido, porque a la prueba me remito y ir a ver la calidad de vida de Mendillorri ahora mismo, o a Urraúl Alto. Bueno, dinero para dotaciones que dan esa calidad de vida a los ciudadanos. Exacto. ¿Dónde se invirtió primero? ¿Qué es lo primero que se necesitaba construir en el barrio? ¿Cuáles fueron esas primeras dotaciones? José Mari. A ver, desde el Ayuntamiento de Hues y en el transcurso de la legislatura, los vecinos ya demandaban pues, una serie de servicios. El primero que se hizo fue una oficina municipal, que fue pues, para tema social, para no hacer ir a los vecinos hasta Hues, que es donde estaba el ayuntamiento. Bueno, y ahí ya empezó. De ahí se hizo el primer servicio social de base. Luego pues, había un presidente de los abueletes, de los mayores, que también fue alcalde en su tiempo, y que ya nos consiguió otra bajera que tuvimos que comprar pues, de 100 y pico metros para hacerles el club de jubilados. Aparte se hicieron pues, distintos parques infantiles, un parque también de recorrido deportivo, en fin. Se fue haciendo dentro de lo poco que podíamos desde Hues, ¿no? En el 98 ya pasó a Pamplona y entonces ya Pamplona pues, fue haciendo los servicios. Servicios que ya el gobierno de Navarra también fue haciendo desde el principio, como fue educación, el colegio infantil, luego empezó el colegio de secundaria, guardería infantil, en fin, ya se fueron poco a poco haciendo, ¿no? El problema es que desde el Ayuntamiento de Hues, date cuenta que cuando se inicia Mendillorri, el Ayuntamiento tiene 1.300 vecinos, tiene un secretario, una oficial administrativa y un arquitecto que va por horas. Ese es todo el Ayuntamiento de Hues. Claro, de repente te aparecen 8.000, 9.000 vecinos, era imposible el poder abarcar y poder sacar aquello adelante, ¿no? Ahí sí que hay una queja por parte del Ayuntamiento en el sentido de cómo se hizo. Es correcto lo que dice Javier, que hacía falta vivienda social, vino estupendamente a toda la juventud navarra, pero por otro lado no se previó pues, que también los ayuntamientos necesitan una forma de gestionarse y que hay que dar los medios para gestionarse y el tiempo, porque la administración pública es muy lenta para cuando consigues hacer. Claro, con 8.000 vecinos necesitas hasta policía. La policía lleva años para cuando la quieres organizar, ¿no? Entonces, la solución mejor que se vio pues era que tenía que pasar a Pamplona, porque además la mayoría de los vecinos eran pamploneses. Decía José María el tema de la vivienda, Javier, lo veíamos en el reportaje. ¿Qué sucedió con el tema de la especulación? ¿Hubo especulación en Mendillorri? Bueno, pudo haber. Y voy a decir porque, primero, el gobierno de Navarra, de entonces, con todos los respetos lo digo, porque aunque Federico Tajadura era el consejero de vivienda que inició. Y claro, la urgencia era tan grande que lo primero que hicieron, bueno, hubo ocasión de comprar Mendillorri, que era de unos pocos, y se compró directamente. ¡Pum! Y segundo, me preguntas, ya tienen, bueno, se reparten las casas en el año 91-93, entonces las normas de adjudicación de la VPO pues tenía nada más que 5 años para poder, a los 5 años podías vendértela. ¿Y qué ocurría? Que coincidió con aquellos años de 90 al 2000, en donde la vivienda pues cada año subía pues casi un 20%, un 30%. Coincidió con el boom inmobiliario. Con el boom inmobiliario. ¿Qué ocurrió? Que hubo algunos
que recibieron una vivienda de VPO, que era, pues cambiaron sus circunstancias, vio que le había costado en aquel momento pues 4 millones de pesetas y de repente el valor de esa vivienda eran 9. Esperó los 5 años de cadencia que tenían las viviendas de VPO y la vendió. Y claro, ganó dinero. No fue todo, también hubo, yo diría que como en todas las cuestiones, pues hay pillaje. Y ahí lo hubo. Inmediatamente la administración puso coto y pasó de 5 a 10 y de 10 a 30, porque si no ya se veía, ahora por ejemplo, en este momento el problema sería al revés. Pero bueno, cada época es cada época, pero lo importante, lo fundamental es que en los años 90 toda la población joven de Navarra que tenía trabajo en Pamplona y conoceríamos 100.000 casos, pudo encontrar allí una vivienda. ¿Cuál fue el perfil de esos adjudicatarios? El perfil, esa vivienda protegida. Sí, yo te diré porque conozco a muchos, incluidos dos ¿Jóvenes principalmente? Jóvenes todos, el 90% eran jóvenes entre 20 y 30 años que habían venido o eran de Pamplona, o eran de la comarca, o eran de la ribera o de la zona o de la montaña, que habían encontrado trabajo en el cinturón de Pamplona, en Pamplona, y claro, lo que no tenían era vivienda. Y así, como he dicho antes, que era mucho más, y el Gobierno de Navarra, desde entonces hasta hoy, ha ido promocionando ejemplarmente muchas viviendas de VPO protegidas, ¿no? Pero en Pamplona el problema era el suelo. ¿Dónde? Porque el suelo no existía en el casco y entonces hubo que ir a las afueras y claro, la oportunidad primera que hubo fue comprar Mendillorri. Y ahí empezó. Y el perfil fue todo, por eso hemos oído en el reportaje que el índice de natalidad más alto de España estaba allí porque eran todo matrimonios o parejas entre 20 y 30 años. Jacinto, un barrio Mendillorri que... Bueno, el pasado amenaza, yo diría, ¿no? Se intentó al principio piscinas para Mendillorri, no lo conseguimos. Se hizo el trinquete, que también hace falta, por supuesto, ¿no? Pero yo diría que se empezó muy bien en aquellos tiempos con aquella gente joven. Pero Pamplona no se hizo ni puñetero caso. Y claro. Que no se entere nadie de esto, ¿eh? Pero es cierto que a mí me habría gustado una independencia en Mendillorri, sobre todo porque a lo mejor podemos hacer más cosas, a lo mejor no, pero la idea era buena, ¿no? Ser independientes, ¿no? Incluso me quisieron nombrar alcalde, que es una vanidad también por mi parte, ¿no? Ya me nombraron alcalde en Pamplona un día y me ponían Martínez Alegría alcalde por un día, ¿me entiendes? Jacinto, tan reivindicativo, quería preguntarle si considera que Mendillorri, con el paso de los años, es algo más que un barrio dormitorio. Casi. Es un poco de... La gente vive más bien, trabaja afuera, entonces pasa... Hay movimiento de gente joven, palabra de honor, hay mucha gente joven que está moviendo y que da vida al barrio, ¿no? Entonces, no me gustaría un barrio dormitorio, pero la verdad es que la gente vive su mundo, ¿eh? En las parcelas de Mendillorri, cuando se hacen asambleas, pues en vez de ir 180 o 190 vecinos, vamos siempre 20 o 25. Eso quiere decir que cada uno tiene su propio problema y no entra en esa convivencia casi parcelaria, ¿no? Jacinto, eso es signo de los tiempos. Bueno, pero Jacinto, usted entre los más reivindicativos del barrio. Bueno, toda mi vida he estado luchando por mejores cosas, ¿no? Bueno, pues de esa lucha de mucha gente, ¿no? Se ha conseguido esas dotaciones para un barrio que se ha transformado con los años, lo hemos visto y que ha cambiado, por supuesto que a mejor. Gracias a los tres por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Gracias Jacinto, gracias Javier y gracias José Mari, gracias a los tres. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos enseguida hasta ahora mismo. Mendillorri, un barrio que fue creciendo, expandiéndose y ajustándose a las necesidades de unos vecinos que han sacado adelante con su esfuerzo y también con su pelea distintas dotaciones con las que cuentan hoy en día. Pues vamos a hablar con algunos de esos vecinos que han estado en esa pelea, en esa lucha por conseguir las dotaciones, los recursos que hoy tiene este barrio de Pamplona. Paso ya a presentarles a Jacinto Gómez. ¿Qué tal, Jacinto?
Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vecino de Mendillorri. ¿Cuántos años viviendo en Mendillorri? Bueno, realmente, en mi caso, es mi espacio de convivencia natural, el lugar donde estudian mis chiquis, en la Ikastetxe Pública de Elorri, y donde realmente disfrutamos de, bueno, pues de los servicios, del espacio de convivencia. Realmente vivimos en las antiguas casas del Parque de la Diputación, en la zona de Veloso, pero todo nuestro espacio cotidiano es Mendillorri. Mendillorri, alrededor de un barrio, ¿no?, que ha ido creciendo. Muy importante también la labor de los comercios, de los comerciantes, y en eso está también nuestro siguiente invitado, Iñaki Irisarri. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido. Él tiene una joyería en Mendillorri. Hola, buenas. Sí, bueno, al final a los barrios cuesta más pues todo el comercio, todo el desarrollo y bueno, la verdad que ahora mismo estamos en un momento muy delicado, vamos para ello. Bueno, es un momento complicado para todos, no solo en el barrio, ¿no? En los barrios más. Para el comercio también, se para el nota pequeño más, comercio vamos, especialmente. Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido creciendo Mendillorri, que hasta hace poco era ese último barrio de Pamplona, una zona muy particular, con unas características que lo hacen único. A continuación les damos algunos datos que nos dibujan ese perfil de Mendillorri. Mendillorri cuenta con 11.332 habitantes, repartidos de forma casi igual entre hombres y mujeres. Representan todos ellos el 5,7% de los vecinos de Pamplona. En el barrio viven 575 extranjeros, lo que supone 1 de cada 20, un porcentaje que es la mitad de lo que se da en el resto de la ciudad. Tiene una pirámide poblacional muy característica de Barrio Nuevo, aunque ya va notando, eso sí, la veintena de años que le contemplan. Las capas de edad más numerosas son las que se sitúan entre los 45 y los 54 años y entre los 10 y los 19 años. Es llamativo el porcentaje muy escaso de personas mayores de 65 años o el arco comprendido entre los 25 y los 34. En el último año se dieron 47 nacimientos y 23 defunciones. Hay un total de 4.734 casas en el barrio. Se reparten casi de igual manera la estructura de esos hogares. En torno al 20% de los mismos son de una, o de dos, o de tres personas, mientras que un 25% son los hogares de 4. El resto de tipos de hogares casi son testimoniales. Como barrio dormitorio que es, tiene un tejido comercial que es el más pequeño de todos los sectores de la capital. Apenas llega al 2,5% de toda la ciudad. Se trata de 190 establecimientos, entre los que destacan las tiendas de alimentación, las farmacias o las librerías, que constituyen el grupo más numeroso. Hay además 21 espacios de hostelería y otros servicios como sucursales bancarias, guarderías privadas o peluquerías. La vida en el barrio se hace en torno a las dotaciones con las que cuenta. La más importante de todas ellas es el Civibox, que acoge todo tipo de talleres, cursos, conferencias y actividades de ocio. El recinto cuenta con una biblioteca, salón de actos con capacidad para 240 personas, aula de danza, 2 aulas taller, ciberaula, 5 aulas convencionales y un área de exposiciones e información. Existe una escuela infantil municipal que es uno de los 13 centros públicos propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. La escuela cuenta con 102 plazas para niños de entre 4 meses y 3 años, distribuidos en 5 sectores, todas ellas a jornada completa. Además cuenta con una oferta de 2 colegios para la educación de primaria. En cuanto al deporte, el barrio tiene a su disposición un trinquete inaugurado para el Mundial de 2002 y un polideportivo para acoger todo tipo de disciplinas con un aforo cercano a los 350 espectadores. En Mendillorri tampoco falta un centro de salud para atender a la población del barrio. Una de las señas de identidad es su relación con el agua. Por un lado, por el depósito de aguas que estaba aquí mucho antes de que muchas de las primeras casas se construyeran, y por otra, por el lago que adorna una de sus muchas zonas verdes. Tiene una buena conexión con el centro de Pamplona gracias a la avenida Baja de Navarra y también una salida de la ciudad con la conexión con la Ronda Este. A Mendillorri le han aparecido en los últimos años vecinos, por un lado por el desarrollo de Mutilva y por otro por las apariciones de Sarrigurín y Ripagaña, que han hecho crecer la zona oriental de la ciudad. Ahí estaba Mendillorri, en datos, en cifras. Vamos a fijarnos ahora, tenemos aquí a Iñaki, que pertenece a esa asociación de comerciantes de Mendillorri. Vamos a fijarnos en ese tejido de comerciantes. ¿Cómo lo definirías tú? Hombre, la verdad es que nos hemos ido estancando, la verdad que poco a poco han ido desapareciendo comercios. Hemos tenido la irrupción de los chinos, que vamos, ya no solo en distribución, sino ya en hostelería.
Y bueno, se han ido abriendo pues, alrededor, en Mutilva o justo al lado de Areta, pues otros supermercados, pues lo cual pues se va diseminando un poco más el comercio que tenemos. Bueno, por lo menos pues de alguna de las carnicerías llegaron a ganar el concurso de Chistorra de Navarra o tenemos alguna cosita así. Pero la verdad es que nos va costando mucho, vamos, a los que aún seguimos, pues el continuar, vamos, la verdad, ahora mismo estamos por la opción de continuar, o sea, no... Pero bueno, el comercio está así ahora mismo en toda Navarra, bueno, en toda España, vamos. Por ejemplo, en tu caso, Iñaki, ¿cuándo estableciste esa joyería? Pues voy a hacer 19 años, creo que hacia noviembre, diciembre de este año haré los 19, eso es. Aún recuerdo que cuando llegué pues estaba construida la parte de abajo y todo lo de arriba era una carretera que iba a Sarriguren y nada, y apenas había ahí pues una docena de grúas y bueno, pues ahí decidimos poner el establecimiento pues para hacer las reparaciones y hacer un poco de todo de joyería y de relojería para el barrio. O sea que en tu caso fuiste también de los primeros comerciantes que se estableció en el barrio. Bueno, había algunos que llevaban 1 o 2 años más, pero vamos, sí. Pero bueno, en cualquier caso, de los primeros también, ¿cómo fue el resto de comercios que fueron brotando, ¿no? Conforme iba creciendo el barrio? Hombre, pues un poco pues, las carnicerías, las panaderías. Bueno, yo creo que los primeros que llegaron fueron panaderías, pastelería y todo esto, y que tiene cafetería y que da pues un poco servicio al barrio. Luego, cuando llegó el supermercado grande, vamos, el Día y tal, la cadena, pues ya fue un poquito, porque antes la gente se quejaba de que no había ni servicio ni comercio, ¿no? Y luego fue poco a poco, pues lo mismo, pues haciéndose los colegios como poniendo más comercio, y las entidades bancarias, eso siempre... ¿Le costó despegar al comercio? Claro, si al principio tienes 1/3 del barrio hecho, pues sí, la verdad es que sí. Pero luego, una vez que ya hubo supermercados y entidades bancarias y tal, y los comercios de a pie, pues ya todo fue un poco más fluido. Ya la gente quizás no iba tanto a los supermercados y ya se quedaba a hacer algo de compra en el barrio, y bueno, más o menos fue así. ¿Cuántos comercios han cerrado en Mendillorri? Pues no te podría decir porque ha habido pues lo mismo cerrar que volver a abrir, pero o se van quedando ya para oficinas, o sea, no abiertos al público, sino locales como almacenes y locales no abiertos al público. Ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo, vamos, que no se abre de cara al público. Y los últimos que han abierto pues han sido comercios chinos, realmente, vamos. El último que se ha cerrado grande, una tienda de ropa de abajo, la de Homay, y la han cogido comerciantes chinos para pues, alimentación y etcétera. ¿No se da ese traspaso generacional en esos comercios del barrio? Yo, si me permites, cuento mi caso, ¿no? Nosotros llegamos con espíritu de habitar el barrio con todas las consecuencias. Traemos digamos, un equipaje vital de chantreanos con esa posibilidad de vivir a pie de calle, trabajar a pie de calle, estar integrados asociativamente, y queremos vivir así en Mendillorri. Entonces también adquirimos un local. El local cuando llegamos había tenido toda una historia, era como un hojaldre, porque había tenido pues una tienda de golosinas, había sido una tienda de... ¿Cómo se llama? Estas cosas de complementos para la ropa, mercería. Una mercería. Pues, había sí, sido una mercería, había sido una sala de juegos, bueno, una serie de cosas. De hecho, cuando ibas pintando, tenías que ir quitando capitas de cartelería, ¿no? Lo que se le llama plotter, gigantografía. Nosotros nos dedicamos a la comunicación, entonces teníamos que quitar una serie de plotters para anunciarnos nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos un establecimiento que no está abierto al público, ciertamente. O sea, recibimos a gente de toda Navarra que viene a hacer proyectos de comunicación y está con nosotros. Sí que a pie de calle, pues mucha gente pasa a saludarte y estás haciendo vida y estás en los establecimientos de al lado creando barrio, ¿no? Pues vas a la cafetería, recoges a los chiquitos, si tienes a un chiquito malo puede estar en el estudio. Y para nosotros fue una experiencia muy satisfactoria. Llega la recesión y nosotros mismos vamos al cierre y nos replegamos hacia una oficina doméstica, ¿no? Entonces,
la verdad es que para nosotros fue muy, muy doloroso, porque además tenemos una vocación de barrio a tope y para nosotros y para casi todos los comerciantes del barrio el objetivo es una dinámica de supervivencia, o sea, de salario muy digno, pero no estamos en una dinámica especulativa que puede haber otro tipo de establecimientos, ¿no? En recesión pocos podrán especular, pero la verdad es que nos encontramos eso. No cerrar sobre todo para crear barrio, ¿no? Para Eso seguir es. haciendo barrio en Mendillorri. Eso es. La verdad es, además es que una persiana cerrada en un barrio como Mendillorri, la estadística de la pieza que habéis metido antes es muy significativa. O sea, de un barrio que tenemos como casi el 6% de la población de Iruña, está en torno al 2% del comercio, con lo cual ya es una desproporción. Tendríamos que tener una cuota mucho mayor de comercio y vamos a menos. Pero... De momento. No, pero, talonamos para saltar hacia adelante. No, pero bueno, también existe un problema que la mayoría de la gente de Mendillorri viene de pueblos. Entonces, cuando llega el fin de semana, llega el viernes y es que se van. O sea, es verdad. Bueno, yo también quiero decir que entonces no se hace como barrio, es. no se hacen tantas actividades como se deberían de hacer como barrio, porque ya hay mucha gente, bueno, igual más de la mitad de la gente del barrio y me parece que se va a montaña, ribera, etcétera, se van. Parece. Entonces no se termina de desarrollar la cantidad de actividades Las consecuencias de un que barrio se dormitorio, podrían, en definitiva, ¿no? Quería insistir en Y eso. hacer dos Yo creo cosas. que Mendillorri, si me permites, que es como muy idílico visto desde fuera, mucho espacio verde, el lago, el trinquete, el civibox y tal. En el fondo, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta el ADN de la gente que viene de pueblos de la ribera, pero viene también de la montaña, Rochapea, de la todo, Chantrea, de Garralda, del Pirineo, pero que es gente, en el fondo, también muy casera y que le gusta hacer vida de barrio, y los hijos se están apropiando del barrio. Ahora los jóvenes quieren quedarse en fiestas y en el fin de semana, y hacen cuadrillas y hacen bajeras, y hay un error de diseño en el barrio, profundo, porque se diseñan infraestructuras como el trinquete muy vistosas, costosas, y falta una plaza pública, por ejemplo, como hay en Garralda, como hay en cualquier pueblo de la montaña, una plaza donde nos veamos las caras todos, donde haya una excusa para un crío de 12 años ir a comer pipas, la gente mayor ir a echar una timba, o tener bares alrededor que generen como los bares que pueda haber alrededor del lago, que los cierra escenográficamente totalmente el nuevo instituto, que no tiene esa dimensión de plaza, la hierba del lago. O sea, no hay un centro en el barrio. El barrio está muy bien para vivir, pero está diseminado. Eso es. Y no, faltan dos, discúlpame y termino el argumento, faltan desde mi punto de vista de diseño dos infraestructuras vitales para el barrio y para el ADN de la gente que tiene ganas de quedarse en el barrio. Una es esa especie de plaza pública abierta, digamos, o semiabierta para cuando llueve. Y luego faltan locales donde tanto la gente más chavalilla como adolescentes, como asociaciones que son el pulmón del barrio asociativo, puedan reunirse, generar vida sociocomunitaria. Está muy, en ese sentido, Mendillorri muy falto. Un ejemplo clarísimo, a la comparsa de gigantes, el ayuntamiento le ofrecía una bajera para guardar los gigantes en Azpilagaña. O sea, en la otra punta de la cuenca, cuando mucha huella ecológica y aparte absolutamente no práctico, porque los gigantes son para sacarlos en cualquier momento alegre, ¿no? Iñaki. No, al final sí que tiene razón con lo que falta un espacio que fuera, creo que entendieron hacer este tipo de espacio a base de hacer jardines, lago, etcétera. Pero luego, claro, realmente el día que llueve o el día que hace un poco mal tiempo no puedes ir a los jardines. Está muy bien para ir, descansar, tumbarte, tomar el sol, lo que quieras. Pero no hay en sí un diseño de barrio, un centro de barrio como plaza, no existe. O sea, este tipo de diseño fue diseminado. Está muy bien, pues porque solo tienes 4 alturas, porque hay más tranquilidad en la calle, pues se puede caminar muy tranquilamente, pasear, etcétera. Pero no para reunirte. Está muy bien para ir, pero no para reunirte. Para reunirte tienes que irte a otro lado, a otro sitio. Sí. Bueno, vamos a hacer así una... Sí, perdón, Iñaki. No, y luego el Civibox o Civicán o este tipo de edificios, pues que se queda en eso, en el edificio, que no llegan a realizarse todas las actividades que se deberían de poder hacer, pero ya entramos en otro problema que es ayuntamiento, dinero para ello, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues nos encontramos con una franja de chavales. Si ¿verdad? quieres, Supongo. si me permites, Sí, como ya sé que tú tienes... habéis tienes iniciado, más es que he datos. traído la chuleta, Ya, habéis estoy iniciado listo. el tema de pirámide poblacional y es que es un dato para compararlo con otros barrios palmario, ¿no? O sea, fíjate, en mayores de 65 años tendríamos en Mendillorri menos del 4%, menos del 4%. O sea, ver un anciano en Mendillorri casi es para hacer una porra, es decir, a ver si pasa un anciano a lo largo del día de hoy por esta calle, es difícil. Jacinto pasa mucho y habla por todos, eso también. Yo, la primera vez que estuve con mis niños en un olencero en Mendillorri, aluciné, porque parece que no pisaba suelo entre niños y jóvenes, pero ver una persona mayor era dificilísimo, aparte del señor olencero, reverente y un más mayor, ¿no? La franja de 0 a 17, la base de la pirámide, es el 33% de la población. La de 18 a 35 es el 11%. O sea, enseguida cuando se vayan incorporando a esa franja más de jóvenes del espacio, o sea, que necesitan ir al espacio laboral, incorporarse a, digamos, pues fíjate que en Mendillorri el impacto de la recesión va a ser, ya lo es, pero va a ser mayor. Y sin embargo la franja de 35 a 55, por ejemplo, pues es como un 40%, o sea, es una franja notable, pero que tiene debajo esa dependencia tan grande. O sea, estamos hablando de 38 a 35, el 11%, 0 a 17, el 33%. O sea, tenemos una franja de gente de 35 a 55 que soporta al otro medio barrio, pero en unas circunstancias socioeconómicas brutales. Y es que también se necesitan más actividades para los jóvenes y para los niños chavales. y los jóvenes. Hay un gran problema ahora mismo, pues llegan los fines de semana y pues se necesitan Sí. muchas más actividades para ellos porque no saben qué hacer. Sí. Tampoco tienen ningún local al que ir. O sea, yo estas demandas son las que la gente me transmite a mí a la tienda. O sea, ahí tenemos que hacer ya aprovechamos la cámara porque es muy importante, hacer una llamada a los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona, lo que corresponda a gobierno y a los políticos que les toca tomar decisiones, para que permitan que se despliegue la sociedad civil de Mendillorri, que es fuerte. Hay un grupo que se llama Videberri que tiene la vocación de cuidados, de ayudar a los chavales y a los jóvenes, a los niños, que se le ponga alfombra roja, que se le dé espacio para poder atender a todos esos chavales. O sea, no queremos que Mendillorri dentro de 15 años sea un barrio problemático. Queremos que el potencial de los chavales y los jóvenes sean para que sea el mejor barrio de Iruñerría, no por tener césped y lago, sino por tener una sociedad civil maravillosa, por tener un montón de locales ofertando cosas. hay que dar más opciones a la juventud. O sea, Eso al final se trata de dar más opciones, se trata de que hay mucha gente joven que pueden llegar a ser deportistas de élite o de alto rendimiento, se trata de que pueden salir pelotaris, futbolistas, etcétera, que es normal, pues porque justo se concentró esa franja de edad de la gente que tuviera los hijos, entonces tiene que salir de ahí, está claro. El problema es que ahora mismo no hay... Un ejemplo muy gracioso, comparándolo con un pueblo de la montaña. En el pueblo de la montaña están trasteando en un frontón al aire libre, sin pedir permiso a nadie, sin rellenar ningún formulario. Están trasteando en el frontón a la noche o a la mañana un montón de chavales jugando a pelota o a pala o lo que sea. En Mendillorri, en los presupuestos participativos, se quedó fuera un frontón abierto y público. El trinquete cierra, porque es una cosa cerrada, gestionada, y que va por turnos y que atiende a baloncesto, a futbito, tal. Un frontón abierto en Mendillorri, por ejemplo, estaría siempre lleno de chavales jugando, porque la franja de chavales es inmensa. Y se podría sacar, pues sí, la verdad que Sí. muchos deportistas y bueno y muchas Vamos, otras o cosas sea, de ellos. nos El problema es que llevamos no hay un incentivo El sobre campeonato por parejas en 5 años era nuestro, vamos, seguro. Bueno, vamos a apuntar todas estas reivindicaciones, ¿no? Vamos a ver si tienen eco, Sí. Jacinto, como decías, a ver si son altavoz y tienen eco, sobre todo esa plaza mayor, ¿no? Podemos definir así, una plaza sí, mayor. una plaza abierta, Bueno, entre Pero eso entre ya todas no- esas reivindicaciones, muy como les importante. decía, apuntamos gracias por habernos acompañado hoy para hablar en definitiva de vuestro barrio, sois los que mejor lo conocéis y queríamos también que estuvierais hoy con nosotros para hablar de este barrio, de Mendillorri. Gracias Iñaki, gracias Jacinto, eskerrik a asko. vosotros. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana con nuevos temas. Adiós, gracias.